Los archivos del estado de Kentucky contienen un único documento manchado por el agua que ha desconcertado a los historiadores durante más de 170 años. Archivado en la sección de casos sin resolver, 1847, detalla la misteriosa desaparición de Jeremiah O'Brien, un inmigrante irlandés que desapareció sin dejar rastro de su granja de cerdos en el condado de Harrison. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante no es solo la ausencia total del cadáver o el curioso comportamiento de su esposa Catherine en las semanas posteriores. Es la detallada lista de inventario encontrada en la oficina del secretario del condado que documenta el inusual aumento de peso del ganado de O'Brien durante ese mismo periodo. Un aumento que desafiaba todas las normas agrícolas de la época. Los periódicos locales se negaron a publicar la historia completa y el informe final del sheriff que investigó el caso fue sellado por orden judicial. Esta noche, reunimos los fragmentos de lo que realmente ocurrió en esa granja aislada y por qué la verdad quedó tan enterrada que, incluso hoy en día, mencionar el nombre de O'Brien en ciertas partes del condado de Harrison todavía hace que los veteranos se santigüen. Antes de continuar con la historia de Catherine O'Brien y el secreto que cambió todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia en 1847, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y pulsar la campana de notificaciones, porque historias como esta son precisamente la razón por la que profundizamos en los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Además, cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta conectar con otros amantes de los misterios de todo el país. El rastro que nos lleva a la verdad no comienza con el crimen de Catherine, sino con su desesperación. Y la elección imposible que transformaría a una inmigrante irlandesa en algo mucho más peligroso de lo que nadie en Kentucky podría haber imaginado. El condado de Harrison, Kentucky, se extendía a lo largo de colinas onduladas donde la niebla matinal se aferraba a los campos de tabaco y a las granjas dispersas como secretos a la espera de ser revelados. En 1847, el condado se había convertido en un refugio para los inmigrantes irlandeses que huían de la gran hambruna, cuyos barcos los habían llevado por el río Ohio hasta comunidades que prometían tierra y oportunidades. Sin embargo, la promesa tenía un precio que muchos descubrieron demasiado tarde. Catherine Flanagan había llegado al condado de Harrison 3 años antes. Su pasaje fue pagado por un contrato matrimonial arreglado a través de la Iglesia Católica en Louisville. A sus 24 años, poseía la fuerza y la determinación que se adquiere al ver cómo tu tierra natal se consume por el hambre y las enfermedades. Su pelo rojo, que llevaba severamente recogido bajo una gorra gastada, le había valido el apodo de «Gata de Fuego» entre los trabajadores portuarios irlandeses de Louisville. Pero no era su aspecto lo que hacía que los hombres recordaran a Catherine Flanagan. Era la forma en que te miraba, como si pudiera ver exactamente lo que estabas pensando y ya estuviera 3 pasos por delante. El contrato matrimonial la unía a Jeremiah O'Brien, un hombre 15 años mayor que ella, que afirmaba ser propietario de 40 acres de buena tierra de cultivo y una próspera explotación porcina. Lo que Catherine descubrió al llegar fue una realidad completamente diferente. La próspera explotación de Jeremiah consistía en 12 cerdos desnutridos, un granero en ruinas y una cabaña de 2 habitaciones que goteaba cuando soplaba el viento del oeste. Las 40 acres eran en su mayoría colinas rocosas, inadecuadas para cualquier cosa que no fuera el pastoreo, y los pagos de la hipoteca llevaban 3 meses de retraso. El propio Jeremiah resultó ser una decepción aún mayor que su propiedad. Era un hombre corpulento, con canas prematuras y manos que le temblaban a menos que tomara su whisky matutino. Pasaba la mayor parte de los días en la creciente comunidad irlandesa del condado de Harrison, jugando a las cartas y bebiendo todo el dinero que Catherine conseguía reunir con la venta de huevos y, ocasionalmente, de cerdos. Las otras familias irlandesas murmuraban que Jeremiah había sido diferente antes de la guerra, que algo le había sucedido durante su breve servicio en el conflicto mexicano, que lo había vuelto mezquino y poco fiable. Catherine se dedicó a salvar lo que pudo de la granja en quiebra.
Reparó las vallas con sus propias manos, negoció planes de pago con los comerciantes locales y poco a poco comenzó a reconstruir la explotación porcina que representaba su única esperanza de supervivencia. Sus vecinos, en su mayoría familias estadounidenses establecidas, que veían con recelo la llegada de irlandeses, admitieron a regañadientes que Catherine O'Brien trabajaba más duro que la mayoría de los hombres. Se levantaba antes del amanecer para alimentar a los animales, pasaba las tardes reparando herramientas y limpiando las pocilgas, y a menudo trabajaba a la luz de las velas hasta bien entrada la noche, planificando y calculando formas de rentabilizar la granja. Los propios cerdos parecían responder a la dedicación de Catherine. Bajo su cuidado, la pequeña manada comenzó a prosperar. Había crecido en la pequeña granja de su padre en el condado de Cork y entendía la cría de animales de una manera que impresionaba incluso a los granjeros establecidos de la zona. A finales de 1846, la granja de los O'Brien albergaba 23 cerdos sanos y Catherine había establecido relaciones estables con carniceros tanto en Cynthiana como en Georgetown. Pero por cada dólar que Catherine ganaba, Jeremiah encontraba la manera de gastar dos. Sus deudas de juego aumentaban y su afición a la bebida se intensificaba a medida que el éxito de la granja ponía de relieve sus propios fracasos. Los demás irlandeses de la comunidad empezaron a evitarlo. Avergonzada por su comportamiento y molesta por lo abiertamente que resentía la competencia de su esposa, Catherine aprendió a esconderle el dinero, enterrando monedas en tarros de cristal bajo las tablas del suelo de la cabaña y llevando un minucioso registro mental de cada transacción. La tensión entre ellos se intensificó a lo largo de 1846, llegando a un punto crítico durante los duros meses de invierno. Jeremiah comenzó a hablar obsesivamente de California, donde se había descubierto oro y donde un hombre podía empezar de nuevo. Hablaba de vender la granja y dirigirse al oeste. A pesar de las protestas de Catherine, que decía que por fin tenían algo que valía la pena conservar, sus discusiones se hicieron más fuertes y frecuentes, perturbando la tranquilidad antes del amanecer de su aislado valle. A principios de 1847, los vecinos comenzaron a notar cambios en ambos. Catherine había adelgazado y se había vuelto más reservada, su sonrisa fácil había sido sustituida por un cansancio vigilante que incomodaba a la gente. Las ojeras bajo sus ojos verdes sugerían noches de insomnio, y comenzó a comportarse con la postura defensiva de alguien que espera un ataque. Jeremiah, por su parte, se había vuelto cada vez más errático, apareciendo en la taberna local con dinero del que nadie sabía nada y haciendo grandilocuentes afirmaciones sobre sus planes para el futuro. La comunidad irlandesa del condado de Harrison estaba muy unida por necesidad, ligada por el idioma, la religión y la constante conciencia de que eran forasteros no deseados en un condado predominantemente estadounidense. Pero incluso dentro de esta comunidad tan unida, los O'Brien se estaban aislando. El orgullo de Catherine le impedía buscar ayuda, mientras que el comportamiento de Jeremiah había alejado a la mayoría de sus posibles aliados. El padre Michael O'Connell, el sacerdote itinerante que atendía a las dispersas familias católicas irlandesas, testificó más tarde que había visitado la granja de los O'Brien 2 veces durante los primeros meses de 1847. Describió a Catherine como profundamente preocupada y señaló que ella le había hecho preguntas específicas sobre la posición de la Iglesia respecto a la autodefensa y la protección de la propiedad. Cuando años más tarde se le preguntó sobre estas conversaciones, el padre O'Connell solo dijo que había aconsejado a Catherine que rezara para pedir orientación y que recordara que Dios lo ve todo, incluso lo que se hace en la oscuridad. La granja se encontraba al final de un sinuoso camino de tierra que se desviaba de la carretera principal entre Cynthiana y Millersburg. Un denso bosque rodeaba la propiedad por 3 lados, proporcionando una privacidad natural que Catherine había acogido inicialmente con agrado, pero que ahora le parecía aislante. Los vecinos más cercanos, la familia Kellerman, vivían a casi 1 milla de distancia, al otro lado de un terreno difícil. En las noches tranquilas, los sonidos de la granja O'Brien rara vez se oían más allá del hueco inmediato,
Un hecho que más tarde resultaría significativo para los investigadores que intentaban reconstruir los acontecimientos de marzo de 1847. A medida que el invierno daba paso a la primavera, los cerdos engordaban y crecían sanos bajo el cuidado continuo de Catherine. Ella había ampliado la explotación a 29 animales y había comenzado a hacer planes para una venta importante que finalmente pondría a la granja en una situación financiera sólida. Los carniceros locales habían expresado su interés en comprar todo el rebaño, y Catherine calculó que la venta no solo pagaría sus deudas, sino que proporcionaría capital suficiente para reparar adecuadamente el granero y ampliar aún más la explotación. Fue durante este periodo de cauteloso optimismo cuando Catherine descubrió los documentos que lo cambiarían todo. Escondidos en una vieja lata de tabaco debajo del lado de la cama de Jeremiah, encontró correspondencia con un especulador inmobiliario de Louisville en la que se detallaban las negociaciones para la venta de toda su propiedad. Las cartas revelaban que Jeremiah llevaba meses planeando en secreto vender la granja, con la intención de quedarse con el dinero y desaparecer hacia el oeste, dejando a Catherine sin nada. El 15 de marzo de 1847 amaneció gris y húmedo, con ese tipo de atmósfera opresiva que, según los lugareños, siempre precedía a los problemas. Catherine se había levantado antes del amanecer, como era su costumbre, para alimentar a los cerdos y ver cómo estaba una SA que se esperaba que pariera en unos días. La niebla matinal se cernía espesa entre los árboles, amortiguando los sonidos y creando un silencio sobrenatural que parecía presionar sus oídos. Había pasado la mayor parte de la noche anterior despierta, mirando al techo y escuchando la respiración entrecortada de Jeremiah a su lado. La confrontación era inevitable. Ya no podía seguir fingiendo ignorar sus planes de vender la granja. Los documentos que había encontrado detallaban no solo la venta de la propiedad, sino también los preparativos de Jeremiah para viajar a California con la esposa de otro hombre, una joven viuda llamada Mary Brannan, del asentamiento irlandés de Georgetown. La traición le dolió más de lo que Catherine había esperado. Lo había sacrificado todo para construir algo a partir de las ruinas de los fracasos de Jeremiah, trabajando hasta el agotamiento mientras él se bebía su futuro. Ahora él planeaba vender ese futuro y abandonarla sin nada, ni siquiera el derecho legal a impugnar la venta. Según la ley de Kentucky, una esposa no tenía derecho a reclamar las propiedades a nombre de su marido, independientemente de su contribución a su valor. Mientras Catherine realizaba sus tareas matutinas, alimentando a los cerdos ansiosos y recogiendo huevos del pequeño gallinero, sintió una extraña calma apoderarse de ella. La decisión la había tomado durante las largas horas de insomnio antes del amanecer. No podía permitir que Jeremiah destruyera todo lo que había construido, todo lo que representaba su única esperanza de supervivencia en un país que no ofrecía protección a las esposas abandonadas. Jeremiah salió de la cabaña alrededor de las 10, ya tambaleante por el whisky matutino. Tenía la camisa manchada y arrugada, el pelo gris sin peinar y los ojos inyectados en sangre, como los de un hombre que lleva semanas bebiendo en exceso. Murmuró algo sobre ir al pueblo y se dirigió al pequeño establo donde guardaban su único caballo, una yegua anciana llamada Bridget. «Tenemos que hablar, Jeremiah». La voz de Catherine lo detuvo en seco. Ella estaba de pie junto al corral de los cerdos con un cubo de restos de comida en la mano. Con su pelo rojo visible bajo la cofia a pesar de sus intentos por mantenerlo recogido. Algo en su tono le hizo darse la vuelta y, por un momento, sus ojos nublados por el whisky se agudizaron con sospecha. ¿Hablar de qué?, preguntó, aunque la forma en que evitó su mirada sugería que ya lo sabía. Catherine dejó el cubo y metió la mano en el bolsillo del delantal, sacando las cartas que había encontrado. Las levantó sin decir nada, observando cómo el reconocimiento y luego la ira se reflejaban en su rostro curtido. «No tenías derecho a revisar mis cosas», dijo, con las palabras ligeramente arrastradas, pero con la voz cada vez más fuerte. «Son documentos privados. Planes privados para vender mi granja y huir con esa mujer, Brennan», respondió Catherine, con voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. 3 años de trabajo, Jeremiah.
3 años creando algo de la nada mientras tú te emborrachabas todas las noches. Es mi granja. Jeremiah se acercó, apretando los puños. Mi nombre figura en la escritura, mi firma en la hipoteca. Tú solo eres la esposa, Catherine. No eres dueña de nada. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Pero Catherine se obligó a mantener la calma. Sabía que este momento llegaría. Se había preparado para ello durante las largas horas de la noche en las que el sueño se negaba a llegar. No te dejaré hacerlo, dijo simplemente. La risa de Jeremiah fue áspera y amarga. No me dejarás. ¿Crees que tienes algo que decir en esto? Se acercó aún más, lo suficiente como para que Catherine pudiera oler el whisky en su aliento y ver el brillo cruel en sus ojos, que se había vuelto cada vez más familiar en los últimos meses. Ya firmé los papeles, mujer. Reynolds vendrá mañana para finalizar todo. Para la próxima semana estaré de camino a California y tú podrás encontrar tu propia manera de sobrevivir. ¿Qué pasará con los cerdos?, preguntó Catherine, señalando el corral donde 29 animales sanos se movían gruñendo satisfechos. ¿Qué pasará con todo lo que hemos construido aquí? No hemos construido nada, gruñó Jeremiah. Tú hiciste el trabajo mientras yo debía estar agradecido por tener una esposa que actúa como si fuera el hombre de la casa. Bueno, ya no voy a estar agradecido, Catherine. Ya no voy a fingir que este matrimonio fue otra cosa que un error. Levantó la mano como para golpearla, un gesto que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. Pero esta vez, Catherine no retrocedió. En cambio, lo miró con una expresión de frío cálculo que lo hizo dudar. No te vas a marchar, Jeremiah, dijo en voz baja. Algo en su tono penetró en su cerebro nublado por el whisky y, por primera vez en la conversación, él pareció genuinamente inseguro. ¿De qué estás hablando? He dicho que no te vas a marchar. La voz de Catherine seguía tranquila, pero sus ojos verdes habían adquirido una dureza que Jeremiah nunca había visto antes. Esta granja se queda en la familia y tú te quedas con ella. La expresión de incertidumbre de Jeremiah volvió a transformarse en ira, alimentada por el alcohol y el orgullo herido. No puedes detenerme, mujer. No eres más que una campesina irlandesa que debería estar agradecida de que cualquier hombre te acepte. Se abalanzó sobre ella y levantó la mano para asestarle el golpe con el que la había amenazado. Pero Catherine estaba preparada. Cuando él bajó el brazo, ella se apartó y agarró el pesado cucharón de madera que había en el cubo a sus pies. El movimiento fue suave y práctico, como si lo hubiera ensayado muchas veces en su mente. El cucharón golpeó a Jeremiah en la sien con un sonido sólido y carnoso que parecía anormalmente fuerte en la quietud de la mañana. Él trastabilló hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa más que por el dolor. Por un momento, Catherine pensó que simplemente se caería y pondría fin al enfrentamiento. En cambio, se apoyó en el poste de la valla y se tocó la cabeza con los dedos, mirando la sangre que se le quedaba en la mano. «Zorra loca», dijo, con voz llena de incredulidad. «Me has pegado». «Te lo advertí», respondió Catherine, aún sosteniendo el cucharón. Su corazón latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «Te dije que no te ibas a marchar». Jeremiah se enderezó, limpiándose la sangre de la frente, y Catherine pudo ver el momento exacto en que su sorpresa se transformó en auténtica ira. Su rostro se oscureció y sus manos comenzaron a temblar con algo más que sus habituales temblores provocados por el whisky. «Te vas a arrepentir de eso», dijo, avanzando hacia ella con pasos lentos y deliberados. «Te voy a enseñar lo que les pasa a las esposas que se olvidan de su lugar». Pero, al acercarse, Catherine notó algo que le heló la sangre. En su mano derecha, Jeremiah empuñaba el afilado gancho metálico que utilizaban para mover las balas de heno, una herramienta que podía matar fácilmente si se manejaba con la fuerza suficiente. Su intención era clara en sus ojos, y Catherine se dio cuenta con total claridad de que este enfrentamiento terminaría con la muerte de uno de los dos.
Los momentos siguientes se desarrollaron con esa extraña lentitud que la gente describe en momentos de crisis extrema. Catherine vio a Jeremiah levantar el gancho por encima de su cabeza, con el rostro desencajado por su intención asesina. Vio cómo la luz de la mañana se reflejaba en el metal y olió el familiar aroma a estiércol de cerdo y tierra húmeda que asociaría para siempre con ese momento en su memoria. También vio con perfecta claridad lo que tenía que hacer para sobrevivir. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por los suaves gruñidos de los cerdos y el sonido lejano del agua que goteaba del techo dañado de la cabaña. Catherine permaneció inmóvil durante casi 5 minutos, mirando el cuerpo inerte de Jeremiah tendido junto al corral de los cerdos. El gancho para heno yacía a varios metros de distancia, donde había caído de sus dedos sin vida, con la superficie metálica ahora opaca por la humedad del aire matutino. La sangre se acumulaba bajo su cabeza, oscura y espesa en el suelo embarrado, pero Catherine observó con indiferencia que había menos de lo que habría esperado. El segundo golpe con el cucharón le había dado directamente detrás de la oreja izquierda cuando cayó por el primer golpe, y la combinación lo había matado casi al instante. Sus ojos miraban sin ver el cielo gris y su boca permanecía abierta en una sorpresa permanente. Las manos de Catherine temblaban ahora, la adrenalina que la había llevado a través del enfrentamiento daba paso a la realidad de lo que había hecho. Dejó caer el cucharón de madera y se abrazó a sí misma, tratando de detener el temblor que parecía originarse en sus huesos. La magnitud de su situación comenzó a asentarse sobre ella como una manta sofocante. Estaba sola en una granja aislada con el cadáver de su marido y sin testigos que declararan que había actuado en defensa propia. Incluso si hubiera habido testigos, la ley de Kentucky ofrecía poca protección a las mujeres que mataban a sus maridos, independientemente de las circunstancias. Los tribunales darían por sentado que Jeremiah, como hombre y propietario, tenía derecho a disciplinar a su esposa como considerara oportuno. La palabra de Catherine contra la de un hombre muerto no tendría ningún peso ante un jurado de hombres estadounidenses que ya veían con recelo a los inmigrantes irlandeses. El problema práctico parecía casi tan abrumador como los legales. Jeremiah pesaba casi 90 kilogramos y Catherine no tenía forma de mover su cuerpo sin ayuda, que no podía permitirse buscar. No podía simplemente dejarlo donde estaba. Los niños que Germán a veces se acercaban desde la granja vecina y se esperaba la llegada del sacerdote itinerante en las próximas semanas. No podía enterrarlo sola, aunque encontrara la manera de explicar su repentina ausencia a la comunidad. Mientras Catherine permanecía de pie en la niebla matinal, tratando de pensar con claridad a pesar de los latidos acelerados de su corazón, se percató de que había movimiento a su alrededor. Los cerdos se habían reunido cerca de la valla, atraídos por el olor de la sangre y la alteración de su rutina habitual. Sus pequeños e inteligentes ojos la observaban con lo que parecía un interés expectante, y varios de los más grandes habían comenzado a emitir los sonidos graves y retumbantes que solían hacer cuando esperaban comida. La idea le vino gradualmente, surgiendo del conocimiento práctico que había adquirido durante 3 años de intensa cría de cerdos. Sabía que los cerdos comían casi cualquier cosa orgánica. Eran omnívoros con mandíbulas poderosas y sistemas digestivos eficientes, capaces de consumir y procesar completamente huesos, pelo e incluso dientes. Los granjeros irlandeses sabían desde hacía mucho tiempo que los cerdos podían eliminar los residuos orgánicos de forma más completa que cualquier otro método disponible para los hogares rurales. La idea debería haberla horrorizado. En cambio, Catherine se encontró considerando la logística con la misma calma y eficiencia con la que abordaba todos los problemas de la granja. Los cerdos tenían hambre. Había retrasado su alimentación matutina debido al enfrentamiento con Jeremiah. Estaban acostumbrados a las obras de la cocina y a las golosinas ocasionales, y nunca habían mostrado ninguna vacilación a la hora de consumir carne cuando se les ofrecía. Catherine caminó lentamente alrededor del cuerpo de Jeremiah, estudiando el problema desde diferentes ángulos.
La posilga era lo suficientemente grande como para acomodar lo que había que hacer, y la valla era lo suficientemente alta como para impedir que los vecinos vieran el interior, incluso si pasaban por allí. La granja más cercana estaba lo suficientemente lejos como para que cualquier ruido se atribuyera a las actividades normales de alimentación de los cerdos, sobre todo porque ella los alimentaba regularmente a esa hora del día. Lo más difícil sería mover el cuerpo. Pero Catherine llevaba 3 años manejando pesados sacos de pienso y luchando con cerdos grandes. Era más fuerte que la mayoría de las mujeres, y la desesperación le daría fuerzas adicionales. Podría arrastrar a Jeremiah hasta el corral por partes si fuera necesario, aunque la idea de descuartizarlo le revolvió el estómago. Mientras consideraba el plan, Catherine se dio cuenta de que resolvía varios problemas a la vez. Eliminaría el cuerpo por completo, sin dejar rastro de lo que había ocurrido. Le permitiría mantener la ficción de que Jeremiah simplemente se había ido a California como había planeado, lo que explicaría su ausencia sin levantar sospechas inmediatas, y alimentaría a sus cerdos, que representaban el activo más valioso que poseía y su única esperanza de supervivencia económica. Una vez tomada la decisión, Catherine se sintió invadida por una sensación de calma y determinación que la sorprendió. Siempre había sido práctica por necesidad, y este era simplemente otro problema que requería una solución práctica. Las implicaciones morales le parecían lejanas e irreales en comparación con la necesidad inmediata de protegerse a sí misma y preservar la vida que había construido. Catherine regresó a la cabaña y se puso su vestido de trabajo más viejo, uno que ya estaba manchado y remendado por el trabajo en la granja. Reunió las herramientas que necesitaría, varios cuchillos afilados de la cocina, un trozo de cuerda y una vieja lona que habían utilizado para cubrir la maquinaria. También cogió una botella de whisky de la reserva privada de Jeremiah y bebió un largo trago para calmar sus nervios antes de comenzar el trabajo que tenía por delante. La tarea física resultó ser tan difícil como había previsto, pero Catherine la abordó con la misma determinación metódica que aplicaba a todas las tareas de la granja. Trabajó sin descanso durante toda la mañana y hasta primeras horas de la tarde, haciendo frecuentes pausas para descansar y asegurarse de que nadie se acercaba a la granja. Los cerdos, inicialmente excitados por la inusual actividad, se acomodaron para comer contentos, ya que Catherine les proporcionó comidas más sustanciosas de las que habían disfrutado en meses. Al anochecer, no quedaba rastro de Jeremiah O'Brien, salvo una mancha oscura en el barro junto al corral de los cerdos, que Catherine cubrió con heno fresco y estiércol de cerdo. Quemó su ropa y sus efectos personales en la chimenea de la cabaña, mezclando las cenizas con cenizas de madera normales para eliminar cualquier resto distintivo. Las herramientas que había utilizado las limpió a fondo y las devolvió a su lugar habitual. Catherine pasó la noche despierta, sentada junto a la chimenea y reflexionando sobre cada aspecto de lo que había hecho. No sentía remordimientos por haber matado a Jeremiah. Él había intentado matarla y ella simplemente había actuado más rápido. Deshacerse de su cuerpo le resultaba más perturbador para su sensibilidad moral, pero lo reconocía como un mal necesario si quería sobrevivir. Durante los días siguientes, Catherine comenzó a poner en práctica la historia que había inventado. Les dijo a los vecinos que Jeremiah se había ido a California para investigar oportunidades allí y que la llamaría una vez que se hubiera establecido. La historia era coherente con sus planes conocidos y sus ausencias cada vez más frecuentes de la granja. La mayoría de los vecinos aceptaron la explicación sin cuestionarla, aunque algunos expresaron su sorpresa por el hecho de que se hubiera ido sin despedirse. El padre O'Connell visitó la granja 2 semanas después de la desaparición de Jeremiah y le hizo preguntas directas sobre su repentina partida. Catherine mantuvo su historia, explicando que su marido estaba entusiasmado con las perspectivas de encontrar oro en California y que se había marchado impulsivamente cuando surgió la oportunidad de viajar con otros hombres que se dirigían al oeste. El sacerdote parecía escéptico, pero no tenía motivos para insistir en el asunto. El aspecto más difícil de mantener el engaño era gestionar las obligaciones financieras de Jeremiah.
Catherine descubrió que sus deudas de juego eran aún mayores de lo que ella pensaba, y varios acreedores comenzaron a exigir el pago inmediato una vez que se corrió la voz de que había abandonado la ciudad. Se vio obligada a vender la mayor parte de la piara de cerdos antes de lo previsto, utilizando el dinero para saldar sus deudas y mantener la apariencia de que simplemente estaba gestionando los asuntos hasta su regreso. Pero los cerdos que conservó, los que le habían ayudado a resolver su problema más acuciante, prosperaron bajo su continuo cuidado. Crecieron más grandes y sanos que cualquier otro ganado del condado, ganándose una reputación entre los granjeros locales por su excepcional tamaño y vigor. Catherine atribuyó su éxito a la mejora de sus métodos de alimentación, lo cual era, en cierto sentido, totalmente cierto. La primavera dio paso al verano, y Catherine O'Brien se instaló en una rutina que le resultaba familiar y, al mismo tiempo, completamente transformada. Sin el alcoholismo y el juego de Jeremiah para agotar sus recursos, la granja comenzó a prosperar de una manera que ella solo había soñado durante su turbulento matrimonio. Conservó 8 de sus mejores cerdos y utilizó el dinero de la venta de los demás para realizar importantes mejoras en la propiedad. Se reparó el techo de la cabaña y Catherine añadió una pequeña ampliación que servía como cocina y almacén. Reconstruyó secciones de la valla y construyó un nuevo corral para cerdos más grande que permitía a sus animales tener más espacio para moverse. Y lo más importante, pudo hacer el pago final de la hipoteca de la granja, asegurando por primera vez la propiedad legal de la misma. La transformación no pasó desapercibida para sus vecinos. Mary Kellerman, cuya familia vivía en la granja adyacente, comentó a otras mujeres de la comunidad que Catherine parecía una persona completamente diferente desde la marcha de Jeremiah. Las perpetuas arrugas de preocupación alrededor de sus ojos se habían desvanecido y había recuperado el peso que había perdido durante los últimos y difíciles meses de su matrimonio. Sonreía con más facilidad y hablaba con una confianza que muchos encontraban refrescante en una mujer. Pero también hubo cambios que incomodaron a algunas personas. Catherine se había ganado la reputación de proteger ferozmente a los cerdos que le quedaban, negándose a venderlos a pesar de las ofertas que superaban con creces su valor de mercado. Afirmaba que eran animales reproductores esenciales para sus planes futuros, pero la intensidad de su apego les parecía inusual a algunos observadores. Pasaba horas cada día cuidando a los animales, hablándoles en gaélico irlandés y tratándolos con un nivel de cuidado que normalmente se reserva a las mascotas familiares. Los granjeros locales también comenzaron a notar el tamaño y la salud excepcionales de los cerdos de Catherine. A mediados del verano, incluso los animales más jóvenes de su rebaño eran notablemente más grandes que los cerdos comparables de otras granjas. Su pelaje era más brillante, su comportamiento más enérgico y su estado general sugería una nutrición muy superior a la que podían proporcionar la mayoría de los granjeros. Catherine atribuyó su éxito a una mezcla alimenticia especial que había desarrollado, pero se mostró reservada sobre los ingredientes exactos y se negó a compartir sus métodos con otros granjeros. El misterio se intensificó cuando Thomas McReynolds, el especulador inmobiliario que había estado negociando la compra de la granja O'Brien, llegó al condado de Harrison a finales de junio para completar la transacción. McReynolds era un hombre bien vestido de Louisville, que se ganaba la vida comprando propiedades agrícolas a inmigrantes en apuros y revendiéndolas a familias estadounidenses más establecidas con importantes beneficios. Llevaba varios meses manteniendo correspondencia con Jeremiah y esperaba encontrarlo dispuesto a cerrar la venta. En cambio, Reynolds se encontró con Catherine firmemente establecida en la propiedad y afirmando que su marido había cambiado de opinión sobre la venta. Ella le mostró una carta supuestamente escrita por Jeremiah desde California en la que le ordenaba cancelar la venta y mantener la granja hasta su regreso. La carta estaba escrita con la letra de Jeremiah e incluía detalles que parecían verificar su autenticidad. Pero algo en la situación le hizo sospechar a McReynolds. Llevo 15 años en el negocio, les dijo McReynolds a otros hombres en la taberna de Cynthiana. Y nunca he visto a un hombre cambiar de opinión tan radicalmente sobre un trato como este.
Jeremiah O'Brien estaba desesperado por llegar a California. No hablaba de otra cosa desde hacía meses. Ahora, de repente, quiere conservar la granja que estaba tan ansioso por vender. M.C. Crenol pasó varios días en el condado haciendo preguntas y tratando de verificar la historia de Catherine. Se enteró de que nadie había visto realmente a Jeremiah partir hacia California. Catherine afirmó que había partido muy temprano una mañana mientras ella aún dormía. Nadie en la comunidad irlandesa local había sabido nada de él desde su supuesta partida, lo cual era inusual para un hombre que había sido sociable a pesar de sus defectos. Lo más inquietante para Crenolds fue descubrir que el caballo de Jeremiah seguía en el establo, lo que parecía incompatible con un viaje planeado a California. Cuando Crenolds confrontó a Catherine con estas discrepancias, ella se mantuvo tranquila y dio explicaciones razonables para cada una de las inquietudes. Jeremiah se había ido a pie para reunirse con otros viajeros en Georgetown, explicó, con la intención de comprar un caballo y provisiones allí antes de comenzar el viaje hacia el oeste. Siempre había sido malo manteniendo la correspondencia, y su silencio era coherente con su naturaleza generalmente desconsiderada. La carta que había recibido la había traído otro inmigrante irlandés que regresaba de California, lo que explicaba por qué no tenía marcas postales. Crenol seguía siendo escéptico, pero no tenía fundamentos legales para impugnar las afirmaciones de Catherine. La supuesta carta de Jeremiah cancelaba claramente su acuerdo y Catherine había pagado la hipoteca de la granja, estableciendo su derecho legal sobre la propiedad. Tras una semana de frustrante investigación, Crenolds regresó a Louisville, pero dejó atrás una red de contactos que seguían vigilando con interés la granja de los O'Brien. Mientras tanto, Catherine se enfrentaba a un tipo diferente de escrutinio por parte de la comunidad irlandesa. El padre O'Connell había recibido informes inquietantes sobre cambios en su comportamiento y actitud desde la partida de Jeremiah. Varias mujeres afirmaban que Catherine se había vuelto dura y calculadora, de una manera que parecía inapropiada para una mujer en su situación. Ya no asistía a las reuniones informales en las que las mujeres irlandesas compartían noticias y se apoyaban mutuamente en las dificultades. Había dejado de participar en proyectos de trabajo comunitario y rara vez visitaba a sus vecinos, excepto cuando era necesario por motivos de negocios. Más preocupantes eran los informes sobre la relación de Catherine con sus cerdos. Los niños que vivían cerca de la granja afirmaban haberla visto hablando con los animales durante horas, a veces en inglés, pero a menudo en gaélico irlandés, que incluso a otros hablantes de irlandés les resultaba difícil de entender. Se la había visto alimentándolos a horas inusuales, a menudo a altas horas de la noche o muy temprano por la mañana, y las cantidades de comida que les daba parecían excesivas para el número de animales que tenía. El padre O'Connell decidió visitar la granja de nuevo a principios de agosto, aparentemente para comprobar el bienestar espiritual de Catherine, pero en realidad para investigar los crecientes rumores sobre su comportamiento. La encontró trabajando en su huerto, que se había ampliado considerablemente desde su última visita y ahora incluía verduras y hierbas que no reconocía. Catherine lo saludó educadamente, pero sin la calidez que suelen mostrar las mujeres católicas irlandesas a los clérigos que las visitan. «Me has tenido preocupado, hija mía», le dijo el padre O'Connell mientras caminaban hacia la cabaña. «Vivir sola en esta granja aislada no debe de ser fácil para una mujer joven». «Me las arreglo bastante bien, padre», respondió Catherine. «Mejor que cuando Jeremiah estaba aquí, para ser sincera». Al sacerdote le llamó la atención la dureza de su voz cuando pronunció el nombre de su marido. No había afecto, ni tristeza por su ausencia, solo un frío desdén que parecía incompatible con los patrones normales de duelo. ¿Ha sabido algo de su marido últimamente?, preguntó. No directamente, pero sé que está bien, respondió Catherine. Probablemente está demasiado ocupado buscando oro como para escribir cartas. El padre O'Connell se dio cuenta de que Catherine evitaba mirarlo mientras hablaba, centrándose en cambio en la posilga donde sus animales estaban reunidos cerca de la valla. Los cerdos eran realmente extraordinarios, más grandes y sanos que cualquiera que hubiera visto en Kentucky,
pero había algo inquietante en la forma en que miraban a Catherine, casi como si esperaran algo de ella. Algunos de tus vecinos están preocupados por ti, continuó el sacerdote. Dicen que te has alejado de la comunidad. Tengo trabajo que hacer, respondió Catherine simplemente. La granja no se gestiona sola, y no puedo permitirme perder el tiempo en chismes y socializar. Mientras hablaban, el padre O'Connell se sentía cada vez más incómodo. Las respuestas de Catherine eran técnicamente adecuadas, pero su actitud sugería que estaba ocultando información importante. Su lenguaje corporal era defensivo y miraba con frecuencia hacia la pocilga, como si algo allí le preocupara. Lo más inquietante era su total falta de emoción al hablar de la ausencia de su marido. No mostraba soledad, ni preocupación por su bienestar, ni expectación por su regreso. Antes de marcharse, el padre O'Connell pidió ver la carta que Catherine decía haber recibido de Jeremiah. Ella se la entregó sin problemas y la letra parecía coincidir con la de otros documentos que el sacerdote había visto firmar a Jeremiah, pero algo en el tono de la carta le inquietaba. Era demasiado detallada en algunos aspectos y demasiado vaga en otros, como si el autor se hubiera esforzado mucho por parecer otra persona. Esa noche, el padre O'Connell le confió sus preocupaciones a Patrick Kellerman, uno de los granjeros irlandeses más establecidos de la zona. Algo anda mal en la granja de los O'Brien, dijo. No sé exactamente qué es, pero esa mujer está ocultando algo importante. Kellerman asintió pensativo. Su propia familia había notado cambios en el comportamiento de Catherine, y sus hijos habían informado de ruidos extraños que provenían de la propiedad de los O'Brien durante la noche. ¿Deberíamos ponernos en contacto con el sheriff?, preguntó. ¿Por qué motivo? El padre O'Connell respondió, ella afirma que su marido está vivo y bien en California. No ha cometido ningún delito observable, pero me temo. Hizo una pausa, luchando por articular sus preocupaciones. Me temo que ha ocurrido algo terrible y que todos vamos a desear haber actuado antes. Agosto trajo una sequía inusual al condado de Harrison, y con ella llegaron las condiciones desesperadas que revelan la verdadera naturaleza tanto de la tierra como de las personas. Los cauces de los arroyos, que habían fluido libremente desde la primavera, comenzaron a secarse, dejando solo charcos estancados que criaban mosquitos y enfermedades. Los jardines se marchitaron a pesar de los esfuerzos de los agricultores, y la abundancia habitual del verano dio paso a una creciente ansiedad por los preparativos para el invierno. Sin embargo, la granja de Catherine O'Brien parecía misteriosamente inmune a los efectos de la sequía. Mientras sus vecinos veían cómo sus cosechas se echaban a perder y su ganado adelgazaba, su jardín florecía con un vigor casi sobrenatural. Sus cerdos seguían gordos y sanos, sin mostrar el estrés que afectaba a los animales de todo el condado. El contraste era tan marcado que la gente empezó a hablar abiertamente de su aparente buena suerte. No es natural, se quejaba Sarah Brannan, cuya granja estaba pasando apuros a pesar de los años de experiencia de su familia. Los cerdos de nadie se ven tan bien durante un año de sequía. Tiene que estar consiguiendo pienso de algún sitio, ¿pero de dónde? ¿Y cómo lo paga? Las preguntas se multiplicaron cuando la gente se dio cuenta de que Catherine no había comprado pienso adicional a ninguno de los proveedores habituales de Cynthiana o Georgetown. Los comerciantes locales confirmaron que no había comprado cereales, maíz ni ningún otro pienso para cerdos desde principios de verano. Sin embargo, sus animales seguían prosperando y creciendo, convirtiéndose en algunos de los mejores ejemplares que se habían visto en el condado. Thomas Reynolds regresó al condado de Harrison a finales de agosto, esta vez acompañado por un joven abogado de Louisville llamado Jonathan Hess. Reynolds seguía convencido de que algo no cuadraba en la historia de Catherine sobre la marcha de su marido, y esperaba que Hayes encontrara fundamentos jurídicos para impugnar su propiedad. Los dos hombres pasaron varios días investigando, entrevistando a los vecinos y revisando los registros de la propiedad en el juzgado del condado. Lo que descubrieron no hizo más que aumentar el misterio. Varios vecinos mencionaron que nunca habían visto a Jeremiah partir hacia California.
Solo tenían la palabra de Catherine de que se había marchado. Su caballo seguía en el establo, lo que parecía incompatible con un viaje planificado al oeste. 38 horas y 43 minutos, lo más desconcertante era el momento en que se habían producido varias transacciones financieras inmediatamente después de la supuesta partida de Jeremiah. «Mira esto», dijo Hayes, extendiendo los documentos sobre la mesa de su habitación de hotel. 3 días después de que Catherine afirmara que su marido se había marchado a California, pagó la totalidad del saldo restante de su hipoteca. ¿De dónde salió ese dinero? Reynolds estudió los documentos. Ella dice que vendió la mayoría de sus cerdos, pero el momento no tiene sentido. ¿Cómo pudo organizar una venta tan rápidamente, especialmente con Jeremiah supuestamente fuera? Hayes también había descubierto pruebas de las deudas de juego de Jeremiah, que eran considerables y habían ido aumentando a lo largo del invierno de 1846. Varios acreedores exigían el pago inmediato, señaló. Entonces, de repente, en las 2 semanas siguientes a su supuesta partida, todas las deudas fueron saldadas en su totalidad. Una vez más, ¿de dónde salió el dinero? Los abogados decidieron confrontar directamente a Catherine con sus preguntas. Llegaron a la granja en una tarde sofocante a finales de agosto y la encontraron trabajando en su jardín increíblemente verde, mientras el resto del condado se cocía bajo un sol implacable. Catherine los saludó cortésmente, pero con evidente cansancio, especialmente cuando reconoció a Reynolds. «Señora O'Brien», comenzó Hayes, «estamos investigando algunas irregularidades relacionadas con los negocios de su marido. Nos gustaría hacerle algunas preguntas». «Los negocios de mi marido son asunto suyo», respondió Catherine, sin dejar de cuidar sus plantas. «Yo no me meto en esos asuntos». «Pero si se metió en pagar sus deudas», interrumpió Reynolds. «Y en liquidar la hipoteca, lo que requirió sumas considerables de dinero, señora O'Brien. Dinero que tenía que venir de algún sitio». Catherine se enderezó, sacudiéndose la tierra de las manos con deliberada lentitud. «Vendí cerdos, como ya he explicado antes. Jeremiah me dejó instrucciones para liquidar sus asuntos antes de partir». «Vendió 21 cerdos en menos de una semana», dijo Hayes, consultando sus notas sobre compradores que nadie en el condado puede identificar. ¿No le parece inusual? «Me parece inusual que hombres adultos tengan tan poco con lo que ocupar su tiempo que lo dediquen a interrogar a una mujer sobre sus asuntos privados», respondió Catherine, con los ojos verdes brillando de ira. «Mi marido autorizó esas ventas antes de marcharse. Los compradores eran comerciantes ambulantes que se dirigían a Louisville. No veo por qué debería preocuparle esto, señor Reynolds, ya que Jeremiah canceló su acuerdo». Reynolds se acercó, y su voz adoptó un tono más agresivo. «Porque no creo que su marido se haya ido a California, señora O'Brien. Creo que le pasó algo aquí mismo, en esta granja». La acusación flotaba en el aire caliente entre ellos como un desafío. La expresión de Catherine no cambió, pero Hayes notó que sus manos habían comenzado a temblar ligeramente. Detrás de ella, los cerdos que quedaban se habían reunido cerca de la cerca, observando la confrontación con lo que parecía un interés inusual. «Esa es una acusación grave, señor Reynolds», dijo Catherine en voz baja. «¿Tiene alguna prueba que la respalde?» «Tengo pruebas de que su historia no tiene sentido», respondió Reynolds. «Tengo pruebas de que pagó sus deudas con dinero que aparentemente apareció de la nada. Tengo pruebas de que nadie vio realmente salir a su marido. Y tengo una carta de mi marido en la que confirma que llegó sano y salvo a California», enumeró Catherine. «Tengo testigos que pueden confirmar que hablaba con frecuencia de viajar al oeste. Tengo documentación de transacciones comerciales legales que no son de su incumbencia». Hayes decidió probar un enfoque diferente. «Señora O'Brien, no estamos tratando de causarle problemas. Pero si le pasó algo a su esposo, aunque fuera accidentalmente, sería mejor decir la verdad ahora que dejar que las sospechas sigan creciendo». Catherine lo miró con una expresión de fría diversión.
Está sugiriendo que yo le hice daño a mi esposo, señor Hayes, una mujer de mi tamaño contra un hombre como Jeremiah. Estoy sugiriendo que los accidentes ocurren, respondió Hayes con cautela. Y a veces la gente entra en pánico y toma malas decisiones sobre cómo manejarlos. La única mala decisión que veo aquí, dijo Catherine, es que unos hombres adultos pierdan el tiempo acosando a una viuda que intenta gestionar su granja durante una sequía. Señaló con un gesto su próspero huerto y sus cerdos sanos. Como puede ver, soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y de mi propiedad. Reynolds siguió su gesto y fijó la mirada en la pocilga con creciente sospecha. Los animales estaban realmente muy sanos, más grandes que cualquier cerdo que hubiera visto en Kentucky. Son unos animales estupendos, señora O'Brien. ¿Qué les da de comer para que estén tan sanos en un año tan difícil? Restos de cocina, residuos del jardín y mucha atención, respondió Catherine. Además de algunos métodos de alimentación que aprendí de mi padre en Irlanda. Deben de ser métodos muy especiales, observó Hayes. Nunca había visto cerdos tan sanos durante una sequía. La sonrisa de Catherine fue fría y escasa. Quizás los granjeros de Kentucky podrían aprender algo de las técnicas irlandesas. Mientras los hombres se preparaban para marcharse, claramente frustrados por las respuestas de Catherine, Hayes se fijó en algo que le hizo detenerse. Cerca de la esquina del corral, parcialmente oculto por el heno, había lo que parecía ser un trozo de metal. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que era la hebilla del cinturón de un hombre. Estaba oxidada y sucia, pero aún se podía reconocer. Señora O'Brien, dijo con indiferencia. Quizá quiera limpiar alrededor de la pocilga. Hay algunos restos que podrían herir a los animales. Catherine siguió su mirada y vio la hebilla inmediatamente. Por un momento, su compostura se quebró y Hayes vio algo que parecía auténtico miedo pasar por su rostro, pero se recuperó rápidamente. Gracias por señalarlo, dijo. Me encargaré de ello. Mientras Reynolds y Hayes regresaban a su carruaje, podían oír a Catherine detrás de ellos, moviéndose alrededor del corral de los cerdos y haciendo suaves ruidos a sus animales. Los sonidos eran extrañamente íntimos, casi como una conversación, y ambos hombres se encontraron caminando más rápido sin saber muy bien por qué. ¿Has visto cómo ha reaccionado a esa hebilla?, preguntó Hayes una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Lo vi, respondió Reynolds con severidad. Y creo que ambos sabemos de quién era esa hebilla. Esa noche, los dos hombres se reunieron con el padre O'Connell y Patrick Kellerman para discutir sus crecientes sospechas. El sacerdote había estado observando cuidadosamente el comportamiento de Catherine y había documentado varios incidentes que parecían incompatibles con sus afirmaciones sobre el bienestar de Jeremiah. Ha estado quemando cosas. El padre O'Connell informó de grandes incendios a altas horas de la noche, mucho más de lo que se necesitaría para los residuos domésticos normales. Y los niños han informado de que la han visto trabajando en la pocilga después del anochecer, lo que parece inusual. Kellerman asintió con gravedad. Mi hijo menor jura que la vio hablando con esos cerdos como si fueran personas. Dijo que le daba pesadillas porque parecía estar agradeciéndoles algo. Hayes se inclinó hacia adelante, con su mente jurídica procesando las implicaciones. Caballeros, creo que debemos considerar la posibilidad de que Catherine O'Brien matara a su marido y se deshiciera de su cuerpo de manera que no dejara rastro. ¿Te refieres a que Reynolds comenzó, con el rostro pálido? Me refiero a que esos cerdos están tan sanos porque se les ha alimentado con algo más que restos de comida, dijo Hayes en voz baja. Y creo que todos sabemos lo que eso significa. El grupo se quedó sentado en un silencio horrorizado mientras asimilaban todas las implicaciones de las sugerencias de Hayes. Fue el padre O'Connell quien finalmente habló, con voz cargada de temor. Si lo que sugieres es cierto, entonces nos enfrentamos a algo mucho más terrible que un simple asesinato. Nos enfrentamos a una mujer que ha cometido un acto tan atroz que incluso hablar de él parece un pecado. Reynolds carraspeó.
La pregunta ahora es ¿qué hacemos al respecto? No podemos probar nada y acusar a una mujer de lo que estamos pensando. Sin pruebas sólidas sería desastroso. Necesitamos al sheriff, dijo Kellerman con firmeza. Esto ha ido más allá de lo que podemos manejar nosotros mismos. Pero Hayes negó con la cabeza. El sheriff querrá pruebas, y no tenemos ninguna. Todo lo que tenemos son sospechas y una hebilla de cinturón que podría haber pertenecido a cualquiera. Mientras los hombres debatían los siguientes pasos a seguir, ninguno de ellos se percató de la figura que los observaba desde las sombras fuera de la taberna. Catherine O'Brien los había seguido hasta la ciudad, moviéndose silenciosamente en la oscuridad con la habilidad de alguien que había aprendido a tener mucho cuidado de no ser observado. Había oído lo suficiente de su conversación como para saber que su engaño, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse. La hebilla del cinturón había sido un descuido, uno que podría llevar a preguntas que ella no podría responder. Y lo que era más importante, ahora sabía que varias personas sospechaban la verdad sobre el destino de Jeremiah. De pie en la oscuridad, Catherine tomó una decisión que determinaría si sobrevivía a la creciente investigación o se unía a su marido en una tumba sin nombre. Los hombres que estaban dentro de la taberna pensaban que la estaban persiguiendo, pero no tenían ni idea de lo peligrosa que se había vuelto su presa. Catherine sonrió con tristeza mientras regresaba a la granja en la noche sin luna. Al día siguiente tomaría medidas para asegurarse de que sus sospechas nunca se convirtieran en pruebas. Después de todo, había aprendido muchas cosas sobre cómo deshacerse de cadáveres y ocultarlos en los últimos meses, y si era necesario, estaba dispuesta a ampliar sus métodos más allá de los cerdos. El sheriff William Hartwell llegó al condado de Harrison el 3 de septiembre de 1847, en respuesta a las denuncias formales presentadas por Reynolds y Hayes sobre la sospechosa desaparición de Jeremiah O'Brien. Hartwell era un hombre práctico de unos 50 años que había ejercido como sheriff durante más de una década, ocupándose principalmente de disputas sobre propiedades, hurtos menores y ocasionales altercados violentos entre vecinos. Abordó el caso O'Brien con escepticismo, considerándolo probablemente nada más que una disputa doméstica que se había descontrolado, pero Hartwell también era minucioso, y dedicó su primer día a revisar toda la documentación disponible y a entrevistar a los hombres que habían presentado la denuncia. La acumulación de pequeñas inconsistencias en la historia de Catherine, junto con el sospechoso momento en que se realizaron varias transacciones financieras, lo convencieron de que se justificaba una investigación formal. Catherine se enteró de la llegada del sheriff a través de la red informal de la comunidad irlandesa, lo que significaba que tenía casi 6 horas para prepararse antes de que Hartwell apareciera en su granja la mañana del 4 de septiembre. Aprovechó ese tiempo con cuidado, quemando varios objetos en la chimenea y haciendo pequeños ajustes en la pocilga para eliminar cualquier prueba física que quedara de lo que había ocurrido allí meses antes. Cuando el sheriff Hartwell llamó a la puerta de su cabaña, Catherine lo recibió con la misma cortesía cansada que había mostrado a Reynolds y Hayes. Lo invitó a pasar a tomar un café y respondió a sus primeras preguntas sobre la marcha de Jeremiah con las mismas explicaciones que había estado dando durante meses. Señora O'Brien, dijo Hartwell, dejando la taza de café sobre la mesa. Necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre los asuntos comerciales de su marido. Hay algunas irregularidades que me preocupan. Estaré encantada de ayudar en lo que pueda, sheriff, respondió Catherine, aunque tenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Aunque me temo que no sé mucho sobre los negocios de Jeremiah. Hartwell consultó sus notas. Usted pagó su hipoteca y varias deudas importantes inmediatamente después de la partida de su marido. El importe total fue de aproximadamente $800, lo que representa una suma considerable de dinero. ¿Puede explicar de dónde procedían esos fondos? Vendí la mayoría de nuestros cerdos a comerciantes ambulantes, dijo Catherine. Jeremiah había concertado la venta antes de marcharse. No he podido localizar a ninguno de esos comerciantes, dijo Hartwell.
Nadie en Cynthiana o Georgetown recuerda haber visto una venta de cerdos tan grande, y nadie puede identificar a los compradores que mencionaste. Catherine mantuvo la compostura, pero Harwell notó que había comenzado a alisar su falda repetidamente con las manos, un gesto nervioso que sugería estrés. Estaban de paso desde Louisville, rumbo a Lexington, dijo ella. No se me ocurrió preguntarle sus nombres o sus negocios. $800 en cerdos representan una transacción importante, señora O'Brien. La mayoría de los granjeros recordarían los detalles específicos de una venta tan significativa. Estaba abrumada por la partida de Jeremiah y por ocuparme de sus asuntos, respondió Catherine. Puede que no recuerde todos los detalles a la perfección. Harwell se levantó y se acercó a la ventana que daba al corral de los cerdos, donde se podían ver los animales que le quedaban a Catherine a la luz del sol matutino. Son unos cerdos extraordinarios los que aún tiene, observó. Nunca he visto animales que mantengan tal condición durante un año de sequía. Los cuido muy bien, dijo Catherine, uniéndose a él en la ventana. Son animales reproductores muy valiosos. ¿Qué les da de comer? La pregunta era casual, pero Catherine dudó un momento antes de responder. Restos de la cocina, residuos del jardín, algo de grano cuando puedo permitírmelo. ¿Dónde compras el grano en un año de sequía, cuando la mayoría de los proveedores se están quedando sin existencias? Me las arreglo con lo que hay, balbuceó Catherine, y Harwell notó que era la primera vez que sus respuestas parecían inseguras. El sheriff se apartó de la ventana y estudió cuidadosamente el rostro de Catherine. Señora O'Brien, voy a hacerle una pregunta directa y necesito que me responda con sinceridad. ¿Sabe dónde está su marido en este momento? Catherine lo miró fijamente a los ojos. Está en California, como le he dicho a todo el mundo que me lo ha preguntado. ¿Y está segura de que está vivo? Algo brilló en los ojos de Catherine, un instante de lo que podría haber sido diversión o miedo. Por supuesto que estoy segura. ¿Por qué pregunta eso? Porque varias personas han expresado su preocupación por las circunstancias de su partida, dijo Harwell. Y porque algunos detalles de su historia no concuerdan con las pruebas que he encontrado. Las manos de Catherine habían comenzado a temblar ligeramente, y las juntó detrás de la espalda para ocultar el temblor. ¿Qué pruebas? ¿Qué está insinuando, sheriff? Harwell metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la hebilla del cinturón que Hayes había visto cerca de la posilga. La había recuperado la noche anterior mientras Catherine estaba en la ciudad, y ahora la colocó sobre la mesa entre ellos. ¿Reconoce esto, señora O'Brien? Catherine se quedó mirando la hebilla durante un largo rato, palideciendo. Estaba claramente grabada con las iniciales de Jeremiah y un patrón de nudos celtas que la hacía inmediatamente identificable. Podría ser la hebilla de cualquiera, dijo finalmente. La encontraron en su posilga, señora O'Brien. Y esas son las iniciales de su marido grabadas en el metal. El silencio se prolongó entre ellos, lleno de los sonidos lejanos de los gruñidos de los cerdos y los cacareos de las gallinas en el patio. La respiración de Catherine se había vuelto superficial y rápida, y Harwell podía ver cómo calculaba desesperadamente una explicación que justificara la presencia de la hebilla sin implicarla en nada siniestro. Debió de perderla antes de marcharse, dijo por fin. Jeremiah siempre era descuidado con sus pertenencias. Esta hebilla estaba parcialmente enterrada bajo el heno y el estiércol de cerdo, dijo Harwell en voz baja. Llevaba allí meses, señora O'Brien. El tiempo suficiente para oxidarse y corroerse. La compostura de Catherine finalmente se quebró. No lo entiende, dijo, alzando la voz con desesperación. No sabe cómo era él, lo que me iba a hacer. Iba a matarme, sheriff. Se abalanzó sobre mí con un gancho de heno, dispuesto a partirme el cráneo porque no le dejé vender nuestra granja y abandonarme sin nada. Entonces soltó la confesión. Meses de engaños cuidadosamente mantenidos dieron paso al alivio de decir por fin la verdad.
Describió el enfrentamiento con Jeremiah, sus amenazas de matarla y su acto desesperado de defensa propia. Pero se detuvo antes de explicar qué había sucedido con su cuerpo, aferrándose a la última esperanza de poder evitar todas las consecuencias de sus actos. ¿Dónde está ahora, señora O'Brien?, preguntó Harwell, con voz suave pero implacable. Catherine miró hacia la ventana, hacia el corral de los cerdos, donde sus animales se reunían bajo el sol de la mañana, y Harwell siguió su mirada. La comprensión se dibujó lentamente en su rostro, seguida de una expresión de horror que no pudo reprimir del todo. «Dios mío», susurró. «No lo hiciste». «Tenían hambre», dijo Catherine, con voz plana y sin emoción. «Y yo no podía enterrarlo sola. No podía moverlo. No podía explicar su ausencia. Los cerdos no dejan nada atrás. Ni huesos, ni dientes, ni nada que pudiera encontrarse más tarde». Harwell la miró en silencio, atónito, luchando por asimilar lo que acababa de confesar. En todos sus años como sheriff, se había encontrado con asesinatos motivados por la pasión, la codicia y la desesperación. Pero nada le había preparado para esta metódica eliminación de un ser humano. «¿Cuántas personas saben esto?», preguntó finalmente. «Nadie», respondió Catherine. «Solo tú y yo». Pero incluso mientras hablaba, Catherine se dio cuenta de que su confesión había sellado su destino. El sheriff Harwell la arrestaría y sería juzgada por asesinato en un sistema judicial que no ofrecía ninguna compasión por los inmigrantes irlandeses o las mujeres que mataban a sus maridos. El hecho de que hubiera actuado en defensa propia importaría poco en comparación con el horrible método que había elegido para deshacerse del cadáver. Cuando Harwell buscó las esposas en su cinturón, Catherine tomó una decisión final y desesperada. Se abalanzó hacia la mesa de la cocina, donde había dejado un gran cuchillo de trinchar, moviéndose con la rápida desesperación de alguien que no tenía nada que perder. Pero Harwell fue más rápido. Le agarró la muñeca antes de que pudiera alcanzar el arma, utilizando su mayor tamaño y fuerza para inmovilizarle los brazos a la espalda. Catherine se resistió brevemente, pero luego se quedó flácida en sus brazos, y la lucha se esfumó de ella tan completamente como el aire de un globo pinchado. «Catherine O'Brien», dijo Harwell formalmente, «queda usted detenida por el asesinato de su marido, Jeremiah O'Brien». Mientras le colocaba las esposas en las muñecas, Catherine miró una vez más hacia la pocilga, donde sus animales observaban el alboroto con sus pequeños e inteligentes ojos. En su mente, podía oírlos gruñir suavemente, casi como si se estuvieran despidiendo. El juicio de Catherine O'Brien comenzó el 15 de octubre de 1847, atrayendo a multitudes de todo el centro de Kentucky, que acudieron para presenciar lo que los periódicos habían calificado como el caso más impactante de la historia del estado. El juzgado de Cynthiana se desbordó de espectadores, lo que obligó a muchos a quedarse fuera y esperar a que les informaran de las novedades desde dentro. La confesión de Catherine al sheriff Harwell había sido detallada y completa, dejando pocas dudas sobre los hechos básicos del caso. Había matado a su marido en lo que ella afirmaba que era defensa propia y luego había alimentado a sus cerdos con su cuerpo para evitar ser descubierta. La acusación, dirigida por el fiscal del distrito Samuel Morrison, se centró en la naturaleza premeditada de la eliminación del cuerpo, argumentando que las acciones de Catherine después del asesinato demostraban una mente calculadora en lugar de una mujer que actuaba en un estado de pánico desesperado. «Señoras y señores del jurado», declaró Morrison en su alegato inicial, «no estamos aquí para debatir si Jeremiah O'Brien era un buen marido o si trataba mal a su esposa. Estamos aquí porque Catherine O'Brien decidió cometer un acto tan depravado, tan absolutamente inhumano, que desafía nuestra propia comprensión del comportamiento civilizado». El abogado defensor de Catherine, un joven abogado llamado Robert Brannan, que había aceptado el caso en parte debido a su propia ascendencia irlandesa, intentó argumentar la legítima defensa y la locura temporal. Describió a Jeremiah como un borracho violento que había amenazado la vida de su esposa, lo que la llevó a tomar medidas desesperadas para protegerse. Pero Brennan se enfrentaba a una batalla difícil,
no solo por la naturaleza impactante de la eliminación del cadáver, sino también por el sentimiento anti-irlandés generalizado entre el jurado, predominantemente estadounidense. Mi cliente es una mujer que huyó del hambre en Irlanda solo para enfrentarse a la violencia y el abandono en Kentucky, dijo Brennan al jurado. Cuando se enfrentó a la elección entre su propia muerte y defenderse, eligió vivir. Todo lo que siguió fue la acción desesperada de una mujer que sabía que la ley no le ofrecía protección ni justicia. El juicio duró 4 días, durante los cuales numerosos testigos declararon sobre el comportamiento de Catherine antes y después de la desaparición de Jeremiah. El padre O'Neill testificó sobre sus visitas a la granja y sus crecientes sospechas sobre las explicaciones de Catherine. Patrick Kellerman describió los extraños sonidos que sus hijos habían dicho haber oído en la propiedad de los O'Brien. Reynolds y Hayes detallaron su investigación y las pruebas que les habían llevado a ponerse en contacto con el sheriff. Quizás el testimonio más perjudicial fue el del doctor Edmund Carrile, un médico de Lexington, al que habían llamado para examinar los cerdos que le quedaban a Catherine. El doctor Carrile testificó que los animales mostraban signos de haber consumido grandes cantidades de carne durante un periodo prolongado y que su tamaño y salud excepcionales eran compatibles con una dieta mucho más rica en proteínas que la alimentación típica de los cerdos. En mi opinión profesional, dijo el doctor Carrile a la silenciosa sala del tribunal, estos animales han sido alimentados con cantidades sustanciales de carne fresca durante un periodo de varios meses. La cantidad necesaria para producir tales efectos sería acorde con el consumo de un ser humano adulto. La propia Catherine subió al estrado el último día del juicio y describió con detalle las circunstancias que habían llevado a la muerte de Jeremiah. Habló con calma y claridad sobre su violencia, su alcoholismo, sus planes de abandonarla y el momento en que se dio cuenta de que él tenía la intención de matarla en lugar de simplemente marcharse. No planeaba matarlo, declaró. Solo quería protegerme, pero cuando vi lo que había hecho, supe que nadie me creería. Las mujeres no tienen derechos en este país, especialmente las irlandesas casadas con hombres que poseen propiedades. Me habrían ahorcado independientemente del motivo por el que lo maté. Cuando se le preguntó por su decisión de deshacerse del cadáver, la voz de Catherine se mantuvo firme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No estoy orgullosa de ello, pero no voy a pedir perdón por haber elegido vivir. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. El portavoz, un cultivador de tabaco llamado James Caldwell, leyó el veredicto con evidente disgusto y varios miembros del jurado se negaron a mirar a Catherine mientras se pronunciaban las palabras. El juez William Paddan condenó a Catherine a muerte en la horca, que se ejecutaría el 30 de noviembre de 1847. Al pronunciar la sentencia, habló con una emoción inusual sobre el caso que había conmocionado a toda la región. Catherine O'Brien. El juez Beton dijo, ha cometido actos que la sitúan fuera de los límites de la sociedad civilizada. Si bien el tribunal reconoce que inicialmente pudo haber actuado en defensa propia, sus acciones posteriores demuestran una depravación que no puede pasarse por alto ni perdonarse. La forma en que se deshizo de los restos de su marido representa una violación de todos los principios de la dignidad humana y el entierro cristiano. Catherine escuchó la sentencia sin mostrar emoción alguna, pero quienes estaban lo suficientemente cerca pudieron ver que le temblaban las manos mientras la sacaban de la sala del tribunal esposada. La multitud que se encontraba fuera estalló en una mezcla de abucheos y fascinación horrorizada cuando la noticia del veredicto se extendió por Indiana. El 29 de noviembre, el día antes de su ejecución prevista, Catherine recibió una visita inesperada. El padre O'Connell acudió a su celda en la cárcel del condado para ofrecerle escuchar su última confesión y administrarle la extremaunción. Catherine se negó inicialmente, pero a medida que avanzaba la tarde, accedió a hablar con el sacerdote. ¿Te arrepientes de tus pecados, hija mía?, le preguntó el padre O'Connell mientras estaban sentados en la oscura celda. Catherine permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder.
No me arrepiento de nada, excepto de haber nacido mujer en un mundo que no ofrece protección a las mujeres. Finalmente dijo, maté a un hombre que iba a matarme. Me deshice de su cuerpo porque sabía que la ley no me protegería. Si eso me convierte en una pecadora a los ojos de Dios, entonces Dios y yo tendremos que resolver ese asunto entre nosotros. El padre O'Connell intentó convencerla de que buscara el perdón. Pero Catherine se mantuvo firme en que solo había hecho lo necesario para sobrevivir. Cuando él se disponía a marcharse, ella le pidió un último favor. Cuando me cuelguen mañana, dijo, quiero que se asegure de que me entierren como es debido. No en el cementerio de los indigentes, junto a los delincuentes y los vagabundos, sino en tierra consagrada. Haya hecho lo que haya hecho, sigo siendo una mujer católica que merece un entierro cristiano. El padre O'Connell le prometió que vería qué podía hacer, aunque le advirtió que la naturaleza de sus crímenes podría dificultar tales arreglos. Catherine O'Brien fue ahorcada al amanecer del 30 de noviembre de 1847 en la plaza del juzgado de Cynthiana. Una multitud de casi 500 personas se reunió para presenciar la ejecución, muchas de las cuales habían viajado desde otros condados para ver el final de lo que los periódicos habían calificado como el caso más horrible de la historia de Kentucky. Catherine caminó hacia la horca con paso firme, rechazando la tradicional venda en los ojos y enfrentándose a la multitud con la misma calma y determinación que había mostrado durante todo el juicio. Sus últimas palabras, pronunciadas con claridad para que todos las oyeran, fueron, muero sin arrepentirme por haber elegido la vida sobre la muerte y la supervivencia sobre la sumisión. La ejecución se llevó a cabo con eficiencia y el cuerpo de Catherine fue bajado tras permanecer colgado durante el tiempo prescrito. Fiel a su palabra, el padre O'Connell había dispuesto su entierro en la sección católica del cementerio de Cynthiana, aunque su tumba solo estaba marcada con una sencilla cruz de madera con sus iniciales. La granja de los O'Brien fue confiscada por el condado y finalmente vendida para pagar las deudas pendientes y las costas judiciales. Los nuevos propietarios derribaron inmediatamente la posilga y se negaron a criar cerdos en la propiedad, alegando que la tierra estaba maldita para tales fines. La cabaña fue abandonada y finalmente se derrumbó, dejando solo unos cimientos de piedra para marcar el lugar donde Catherine y Jeremiah O'Brien habían vivido su trágico capítulo final. En los meses siguientes a la ejecución de Catherine, comenzaron a circular extrañas historias sobre la antigua propiedad de los O'Brien. Los niños de la zona afirmaban oír gruñidos de cerdos en el bosque cercano a la antigua granja, aunque allí no se criaban animales. Los viajeros que pasaban por allí por la noche decían ver luces en las ventanas de la cabaña derrumbada y vislumbrar a una mujer pelirroja alimentando a animales invisibles en la oscuridad. Estas historias, descartadas por la mayoría de los adultos como producto de una imaginación desbordante, persistieron sin embargo durante décadas. La propiedad cambió de manos varias veces y cada nuevo propietario acabó abandonándola tras experimentar lo que describían como una abrumadora sensación de inquietud que hacía imposible la agricultura normal. Hoy, más de 170 años después, el emplazamiento de la granja O'Brien sigue siendo un terreno baldío cubierto de árboles y matorrales que han recuperado lo que en su día fue el jardín cuidadosamente atendido por Catherine. Los historiadores locales visitan ocasionalmente el lugar, atraídos por el misterio perdurable de un caso que desafió todas las suposiciones sobre los límites de la desesperación y la supervivencia humanas. Los registros oficiales del juicio de Catherine O'Brien permanecen en los archivos del estado de Kentucky, archivados junto a cientos de otros casos olvidados del siglo XIX. Pero, a diferencia de esos otros casos, la historia de Catherine sigue resonando en cualquiera que se haya enfrentado alguna vez a decisiones imposibles y se haya preguntado de lo que sería capaz cuando la propia supervivencia pende de un hilo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo se reveló en ese tribunal hace tanto tiempo? ¿O todavía hay secretos enterrados en las colinas de Kentucky? Deja tu comentario a continuación con tu opinión sobre Catherine O'Brien y si realmente se hizo justicia. Si te ha gustado esta historia de supervivencia y desesperación del oscuro pasado de Estados Unidos, suscríbete a nuestro canal,
Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios históricos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro capítulo olvidado del pasado más turbulento de nuestra nación.